Imagínate estar a punto de perder tu país, y aún así entregar las llaves con la esperanza de salvarlo. No es el inicio de una novela, sino uno de los momentos más simbólicos de la historia previa al nacimiento de España. La rendición de Boabdil y la entrada de los Reyes Católicos en Granada, en enero de 1492. Un episodio que solemos dar por hecho, pero cuya historia real es mucho más compleja, mucho más humana y muchísimo menos épica de lo que algunos relatos nos han querido vender. Hoy, en Esto no lo sabías, vamos a desmontar uno de los mitos históricos más repetidos, entender cómo era realmente el reino nazarí antes de caer. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿Y por qué seguir llamando a todo esto reconquista es como mínimo problemático? Cuando pensamos en Granada en 1492, visualizamos banderas ondeando, fanfarrias, desfiles militares y una gran victoria final cristiana. Pero la realidad de la caída del reino nazarí de Granada fue mucho más política que heroica, más diplomática que bélica y más trágica que gloriosa. De hecho, durante décadas, Granada había sobrevivido equilibrando alianzas, pagando tributos y navegando tensiones internas casi imposibles de sostener. Antes de entrar de lleno en la rendición, es importante conocer el escenario. Un reino musulmán que llevaba siglos aislado, presionado por fuera y dividido por dentro. Sin ese contexto, hablar de Boabdil es como juzgar a un capitán sin ver el huracán en el que estaba atrapado. A finales del siglo XV, el reino nazarí de Granada seguía siendo un centro cultural impresionante. La Alhambra no era un monumento, era un palacio vivo, lleno de poetas, artesanos, jueces, comerciantes y eruditos. La economía seguía dependiendo del comercio y de una agricultura muy desarrollada para la época. Había estabilidad, pero era frágil. Políticamente, el reino estaba lastrado por luchas internas entre distintas facciones de la familia real. Boabdil, su padre Muley Hacén y su tío el Zagal protagonizaron un auténtico juego de tronos que debilitó al Estado, justo cuando más necesitaba unidad. Y al otro lado de la frontera, Castilla no era la Castilla medieval que pintan algunos. Era un reino moderno, centralizado, bien financiado y dirigido por dos monarcas que tenían claro su proyecto político. Los nazaríes ya no podían competir militarmente. Solo les quedaba intentar sobrevivir. El asedio final no fue un simple ganan los buenos, pierden los malos. Fue un proceso calculado al milímetro. Boabdil sabía que la ciudad no resistiría mucho más, y sabía también que una rendición negociada podía salvar vidas. Así que abrió conversaciones con los reyes católicos. Las capitulaciones de Granada, firmadas en noviembre de 1491, fueron un acuerdo sorprendentemente garantista para su época. Prometían respetar la religión, propiedades, leyes, lengua y costumbres de los musulmanes. No era un pacto humillante, era un trato para evitar el derramamiento de sangre y preservar la vida de decenas de miles de personas. El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de Granada a los reyes católicos. No hubo batalla final, ni choque épico, ni última resistencia. Todo fue fruto de un acuerdo político que daba una salida digna, y que, como veremos en un momento, no tardaría en romperse. Durante los primeros años, las capitulaciones se cumplieron más o menos. Las mezquitas seguían abiertas, la justicia islámica seguía funcionando, y la población musulmana vivía bajo la figura de los mudéjares. Condición esta que mantenían a cambio del pago de un tributo. Pero lo cierto es que la tolerancia duró poco. Muy poco. A finales del siglo XV, el cardenal Cisneros impuso una política de cristianización forzosa que contradecía totalmente los acuerdos firmados. Así llegaron las conversiones obligatorias, las confiscaciones, las prohibiciones lingüísticas y la destrucción sistemática de la cultura material islámica. Para 1502, los musulmanes granadinos ya no podían ser musulmanes legalmente. Para mediados del siglo XVI,
se convirtieron en moriscos vigilados, sospechosos y perseguidos. Y en 1609, fueron expulsados definitivamente del país donde llevaban viviendo siglos. No fueron invasores expulsados. Fueron habitantes nativos convertidos en extranjeros en su propia tierra. Aquí llega la cuestión clave. ¿Por qué se insiste en llamar reconquista a algo que ni fue reconquista, ni fue un proceso continuo, ni fue una guerra de religión de 8 siglos? El término reconquista es un invento historiográfico tardío, popularizado en el siglo XIX, cuando las naciones europeas buscaban relatos épicos para construir identidades patrióticas. La idea de que los reinos cristianos recuperaban lo que era suyo es, básicamente, propaganda nacionalista del siglo XIX aplicada a la Edad Media. En 1492 no se estaba recuperando nada. Los reinos cristianos medievales no tenían una continuidad política con los visigodos de hacía 7 siglos. Y los nazaríes, lejos de ser invasores recientes, eran tan autóctonos de la península como cualquier otro grupo de la época. Llamarlo reconquista no es solo un error académico, es una forma de borrar siglos de convivencia, intercambio cultural, avances científicos y realidades compartidas. La historia no cambia. Lo que cambia es la forma de contarla. Durante siglos, nos han enseñado un relato simple, heroico y lineal que no se ajusta en nada a la realidad. Hoy sabemos que fue un proceso complejo, lleno de matices, decisiones políticas, diplomacia y, sobre todo, personas reales. Entender Granada sin mitos no es reescribir el pasado, es devolverle su profundidad. Es reconocer que lo ocurrido al inicio de 1492 no fue un final glorioso, sino el cierre de un mundo que llevaba siglos siendo parte esencial de la península. Y sobre todo, es recordar que los relatos influyen en cómo nos miramos como sociedad. Si cambiamos el relato, también cambiamos nuestra forma de entender quiénes somos. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué piensas de que se siga usando el término reconquista? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado lo que has visto, dale un like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!